crying is really funny. And crying is really funny. Crying is really funny. Muy bien, vamos a comenzar. El episodio comienza como continuación del capítulo anterior, donde Steven recientemente ha viajado a la luna y ha tenido nuevamente otra visión acerca de Diamante Rosa. La cuestión es simple, ¿por qué está teniendo estas visiones de Diamante Rosa si se supone que ya no está viva, ya no existe? No es posible eso. Las visiones que Steven tiene generalmente habían sido de gemas vivas, tal es el caso de Blue Diamond, el Cluster, Malachite e incluso Lars. Por ello, no tendría sentido que Diamante Rosa estuviera destruida, como oficialmente se creía. Por ello, también empezaron a surgir teorías de que Diamante Rosa en realidad estaba viva, escondida en algún lugar. Todo esto ha sido desmentido. Pero no te preocupes, que enseguida analizaremos lo que sí tiene sentido. Continuando con el episodio, conocemos algo relativamente nuevo de las gemas. Resulta que dentro de sus gemas existe una conciencia de ellas mismas, que forma parte de la conciencia propia de la gema, y que a su vez dentro de ella existen los recuerdos destacados del pasado. Y me refiero a relativamente nuevo, porque mucho de ello ya se ha visto en capítulos anteriores. Se explica cómo Perla ha podido sacar objetos desde muy pequeños como el espejo donde el lápiz estaba atorada y otros objetos muy grandes. Esto básicamente funciona como una habitación infinita dentro de su propia gema, pero con una conciencia incluida. Además de que Perla ha sido una rompecorazones con algunos humanos a través de la historia. Sí, aquí también se encuentra la chica misteriosa. Otro punto que también podría explicarse es la locación de Bonnie y Garnet en el episodio Educación Consciente, donde posiblemente se encontraban dentro de la conciencia de Garnet. A diferencia de Perla, que tenía una perla dentro, Garnet tenía Rubí y Zafiro siendo felices. A su vez, también cómo es mantener una fusión en el universo de Steven Universe. Si las conciencias físicas de Rubí y Zafiro tienen algún problema dentro de sus gemas, la fusión se deshace. Y el por qué hemos visto muy poco en la pantalla a Ópalo, pues es una conciencia de Perla y una de Matista, dentro de sus gemas en un espacio infinito donde no existe nada más. Claramente será difícil de mantener y convivir. Ahora sí, nos adentramos a lo más del capítulo, pero antes vemos una escena que también esperaba ver durante mucho tiempo. Me refiero a la reacción de Perla cuando Rose le comentó que iba a dejar de existir. Eso no se ve directamente en el capítulo, pero podemos darnos una idea de que Perla no dejó de llorar durante mucho tiempo. Dentro de las conciencias físicas de Perla, llegamos al recuerdo de la guerra. Vemos algunas gemas que perdieron su forma física y que aún no se han regenerado. Recordemos que en la historia ninguna gema había sido destruida por las Crystal Gems, a excepción de Diamante Rosa. Por lo que no se preocupen, no son gemas destruidas. Y finalmente llegamos a lo que serían los restos de la gema de Diamante Rosa, ya destruida. Nos situamos en Corea, la última locación del palanquín de Rosa, y vemos aparentemente a Rose Cuarzo destruirla. Hasta este punto del capítulo todo normal, parecía ir de acuerdo a lo oficial. Hasta que vemos que se trata de Perla en realidad, cambiando su forma física a la de Rose. Escuchamos gemas a lo lejos viendo lo que acaba de suceder, testigos de los cuales sabemos que Eyeball es uno de ellos, y todo de acuerdo a los registros oficiales en el planeta madre. Rose Cuarzo, a unos pasos de su palanquín, mientras Diamante Rosa salía, la atacó por la espalda con su espada y la destruyó. Pero la normalidad termina dentro de poco, cuando Perla le muestra a Steven que en realidad no destruyó Diamante Rosa, así que aquí enseguida se resuelve todo el misterio que hemos estado esperando. Después de años se confirma quién le pertenecía a Perla en el pasado. Vemos la vestimenta original de Perla que nos espoliaron estos monitos. Pero eso no es todo. Habla con Rose acerca del plan que dio inicio a todo lo sucedido. Perla, con forma física de Rose, simularía destruir a Diamante Rosa, donde los demás la darían por muerta, y la colonia no se completaría, gracias a que su líder ya no se encontraba.
Perla quedaría sin alguien a quien servirle y comenzaría a partir de ese momento a ser la perla de las Crystal Gems, mientras que Diamante Rosa dejaría atrás su forma física, su nombre y toda su existencia para ahora ser Rose Cuarzo. Fue confuso al momento, pero analizando bien algunos detalles se puede decir que en el fondo lo veíamos venir. Empecemos a analizar lo confuso de esta revelación. Recordemos que Blue Diamond llegó a la Tierra con el fin de terminar la rebelión, y que en un futuro alterno, con la visión de Zafiro, las rebeldes serían capturadas y todo terminaría ahí. Este punto es muy confuso, porque si bien sabemos que es sencillo engañar a las gemas desde la posición de un diamante, ¿cómo fue posible que Diamante Rosa pudo ocultarse mientras era Rose Cuarzo con Diamante Azul? Otra cosa confusa es la personalidad de cada una. Basándonos en las escenas seguras, es que Diamante Rosa era impulsiva y un poco infantil. ¿Cómo esta personalidad cambió a ser a la de Rose Cuarzo? El tiempo que pasó en la Tierra podría ser una buena respuesta, pero en serio, nadie podría llegar a creer, a este punto de la temporada, que sería la misma persona. Admitámoslo, fuimos engañados, presentándonos una Diamante Rosa inofensiva, para luego mostrarnos una malvada, y ahora como una gema que amaba lo diferente, la vida orgánica, y apreciaba lo que otras no. Fue un proceso difícil de asimilar. El zoológico humano. Bien, esta es interesante. Si Diamante Rosa desde el principio quiso preservar la vida en la Tierra, ¿por qué mantendría hasta antes de la rebelión un malvado zoológico que tenía humanos en cautiverio? La única razón posible es que Perla mintió acerca del zoológico. En realidad, desde un principio se quiso cuidar a los primeros humanos que se encontraban en la Tierra, mientras se completaba la colonia y hasta antes de la rebelión. Aunque no todos corrieron con la misma fortuna, pues como recordamos, Greg menciona que gemas y humanos murieron en la guerra. ¿Por qué Perla no sabía acerca de León? Por Bismuto. Bismuto se convirtió en un problema para Rose Cuarzo cuando construyó un arma que podría destruirla a ella misma, a Diamante Rosa, por lo que tuvo que encapsularla hasta que la guerra terminara y su plan se diera a cabo. ¿Qué hay en el cofre de León? Bueno, esto quizás nunca lo sabremos. Mi teoría es que dado que este lugar es donde se encuentran objetos muy personales e importantes para Rose, en el cofre se encontraría algo similar, pero por parte de la vida de Diamante Rosa. En la armería secreta de Rose existen estos robots que probablemente servían de entrenamiento en ataques de las diamantes. Con esto se nos fue posible ver desde antes el poder de cada una de ellas, y lo confirmamos después en el episodio El Juicio. Sin embargo, ¿por qué habría uno de estos enemigos simulando a Diamante Rosa? Es decir, ¿Rose iba a entrenar para luchar consigo misma? Dicho esto, también vale la pena señalar que no todo fue confuso. De hecho, mucho tiene sentido, desde los primeros episodios de la serie. Vamos a recordarlo. Cuando Perla recuerda el inicio de la rebelión con Rose, ella le pide que no tiene que seguir sirviéndole, pero Perla se niega a dejarla, y decide darle toda su lealtad. A lo que Rose responde: My pearl. Cuando se fusiona Perla y Rose, Cuarzo Arcoiris tiene un corte en el traje mitad estrella y mitad diamante. Todos los objetos de Rose, espada, habitación, león, escudo, tienen un diamante rosa. El traje espacial de Perla tiene un diamante rosa en la posición donde generalmente tiene la estrella. La manera de caer de Rose cuando levita, Peridot menciona que Perla proviene de un rango decente. Garnet menciona que Steven comienza a comportarse como un rey, aunque esto fue mera coincidencia, pues Garnet tampoco sabía que él es diamante rosa prácticamente. Posiblemente esto también fue coincidencia. La posición de la gema de diamante rosa y Rose es la misma. Rose tenía cosas guardadas en el desierto en la nave de diamante rosa, y eso era extraño, pero ahora se explica que en realidad siempre ha sido su nave. Sin duda alguna, todo esto fue un proceso desde el principio. ¿Qué personajes tenían razón? Zircon, al dudar que no tiene lógica el cómo Rose llegó a estar tan cerca del palanquín de diamante rosa cuando fue destruida.
Blue Diamond a preguntar directamente a Steven, creyendo que es Rose, cómo le hizo para destruir a Diamante Rosa. Florita al decir recientemente que Rose Cuarzo nunca existió. Mientras tanto, ¿qué personajes no tenían razón? Garnet al no saber la verdad acerca de Diamante Rosa. Jasper al no tener idea de que su diamante es su misma enemiga y propósito de su existencia. Eyeball al creer por completo el plan de Rose y Perla. Todo YouTube porque si bien durante la primera temporada en aquellos tiempos todos creíamos que Rose Cuarzo era Diamante Rosa, no se pudo predecir por completo lo que pasaría recientemente. Bien, esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor dale like y suscríbete. Mi meta es llegar a los 1000 suscriptores, en serio lo necesito. Déjame en los comentarios tu opinión de este capítulo. También aprovecho en decirte que los próximos episodios saldrán el siguiente verano, es decir, aproximadamente en junio. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.